Hola, muy buenos días, querida iglesia. Me da gusto saludarles. Aquí estamos desde el otro lado de la pantalla. Yo no les veo, pero yo creo que ustedes sí me ven. Y bueno, no era el plan hacerlo por este medio, sin embargo, lo solucionamos. No me encuentro en Culiacán, obviamente, no era el plan, como les digo. Se suponía que yo aterrizaba a las 8 de la mañana, todo estaba bien, ningún vuelo cancelado, pero sobrevendieron los boletos. Esa es otra historia que luego les contaré, pero estoy contento de que pudimos solucionarlo y en verdad quiero dar gracias a Dios por el equipo de media, el equipo de multimedia, que son los muchachos que domingo tras domingo hacen posible que nuestras transmisiones sean un éxito, además de que producen muchas de las imágenes que ustedes ven, en fin, un montón de trabajo. Así que por favor denles un fuerte aplauso, bien fuerte, que se escuche. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Gracias a Dios por Ramón, que está al pendiente de todo el equipo. Y también sé que hoy se integraron nuevas personas a apoyar en este trabajo, en este ministerio. También agradecemos a Dios por sus vidas. Y si alguien más quiere integrarse, adelante. Pero bueno, trataré de ser lo más natural. No puedo andar brincoteando ahí enfrente en el escenario como cada domingo, pero trataré de hacerles sentir que realmente estoy ahí o que esté a bastantes kilómetros de distancia. Me encuentro en la ciudad de León, pero en un par de horas más ya vuelo a Culiacán. Así que estuve en León, Guanajuato, junto con el pastor Jonathan. Estuvimos predicando toda la semana en diferentes eventos. Y bueno, pues ahora sí, quiero compartir esta palabra a la cual he titulado Libres de todo temor. Quiero invitarles a que antes de recibir esta palabra, ore conmigo. Vamos a orar al Señor dando gracias porque sabemos que su palabra no vuelve vacía y que la palabra hoy va a tener un efecto poderoso en nuestras vidas. Amén. Así que ore conmigo. Padre, gracias te damos en esta mañana porque sabemos que es tu voluntad, que seamos librados de todo temor, seamos librados de toda opresión. Sabemos, Señor, que tu presencia hace que todo temor huya y todo temor se disipe. Y sobre todo tu amor. Tu amor echa fuera todo temor. Así que en esta mañana me apropio de esta palabra, abro mi corazón para recibirla y la creo, la aplico y la comparto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues les comentaba, esta semana estuve un poquito ocupado por acá, pero muy contento, viendo las maravillas que Dios puede hacer a través de su palabra. Vimos muchas personas sanar. Incluso ayer estuvo orando Jonathan por bastantes enfermos y bueno, fue tremendo cómo el Señor les libró de toda enfermedad. Y es precisamente un tema muy relacionado a ello, de que hoy en día el temor está generando tantos estragos en la vida de las personas y sobre todo en un nivel salud, en un nivel físico. De hecho, muchas de las enfermedades que están vigentes, que están surgiendo, tienen mucho que ver con el temor. Un temor añejo, un temor que ha estado ahí encerrado por mucho tiempo. Ese temor interno precisamente genera enfermedad. Entonces es importante hablar de este aspecto porque te roba calidad de vida. Además que es importante entender que el temor en tu vida no es normal. En cualquiera de sus empaques o presentaciones no es normal. Probablemente puede que pienses, es que yo soy así, temeroso, soy inseguro, y comenzar a normalizar el temor no ayuda, al contrario, va mermando nuestra calidad de vida. Y sobre todo entender que Dios no te creó temeroso o temerosa. Dios no te creó para vivir bajo la presión del temor. De hecho, la verdad nos hace libres cuando la conocemos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el temor que está dentro de nosotros porque lo hemos permitido y porque nos hemos acostumbrado a convivir con ese temor? ¿Qué pasa cuando se torna añejo y comienza a consumirnos? La siguiente expresión de temor es un nuevo nivel y ese nivel se llama opresión, que ya no es interno solamente consumiéndote, pero ahora está en un nivel externo y la opresión comienza a cautivarte. ¿Qué cautiva? Cautiva tus pensamientos, cautiva tus decisiones, cautiva simplemente tu vida misma. Así que no nos ha llamado Dios para vivir bajo el yugo de la esclavitud, sino ser verdaderamente libres. Lo dice Gálatas 5:1.
Amén. Y bueno, les repito, yo no les escucho, ¿eh? No escucho sus amenes, pero sé que por fe han dicho amén. Muy bien. Pues quiero compartir algunos versículos bíblicos con ustedes. El primer versículo se encuentra en Colosenses 1:3. Por favor, léanlo conmigo. Y dice, con gozo damos gracias al Padre, que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado ¿de qué? De la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. Ciertamente, antes de Cristo estábamos viviendo bajo el yugo de la oscuridad, de las tinieblas. Y cuando la palabra de Dios habla tinieblas, está hablando de la actividad del enemigo, del diablo, a lo que él vino a este mundo. Según Juan 10:10, dice que él vino a robar, a matar y destruir. Y pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Amén. Entonces, la opresión es un temor acumulado y es simplemente tinieblas alrededor de nosotros, pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seas libre de todo temor en cualquiera de sus presentaciones, como dije anteriormente. Y hay una gran realidad. Hoy en día esa opresión que es una sofocación en la vida, es sofocante, es sentirte sofocado constantemente. La misma palabra lo dice, opresión es sentirte oprimido, que no puedes estar tranquilo, no puedes estar a gusto. Simplemente Dios quiere que seas libre de esa opresión. Dios quiere que no te acostumbres a ello. Y es una realidad decir que muchas personas viven la vida tratando de controlar el temor. Y si han logrado controlar el temor, no significa que sean verdaderamente libres. Realmente cuando controlamos el temor está ahí presente, pero la palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y de eso se trata, de echar fuera todo temor. Amén. Y es justo de lo que nos vamos a ocupar el día de hoy. Hay muchas causas externas que constantemente están atentando contra nuestra paz, la paz que Dios nos ha dado. Y quiero decirte que esa paz que Dios te dio es fruto del Espíritu. No es un estado interno que tú logras o que tú construyes, porque el mundo te maneja esta parte de que tú puedes estar en paz, poniendo tu mente relajada, haciendo ciertos ejercicios. A lo mejor ayudan por un momento, pero no pueden ser la fuente de una paz sustanciosa o una paz robusta. Dios nos ha dado su Santo Espíritu y con ello nos ha dado el fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto es paz. Y vamos a hablar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento como una de las formas que podemos erradicar el temor y la opresión en nuestras vidas. Pero hay muchas causas externas que están llamando o intentando llamar nuestra atención constantemente que nos paralizan. Estar pensando en el futuro, estar pensando en nuestras necesidades todo el tiempo, estar pensando en lo que no hemos logrado, estar pensando en lo que no sabemos que va a pasar, la incertidumbre. Todo esto provoca ansiedad, pero la voluntad de Dios es que seas libre. Lucas 4:18, vamos a leerlo juntos. Lucas 4:18 nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a quienes a los oprimidos. Amén. Poner en libertad a los oprimidos. Gloria a Dios. Qué gran verdad. Y estas palabras las citó Jesús literalmente. Jesús estaba hablando de a qué vino a este mundo y estaba explicando que esta era su misión. Su misión era dar buenas nuevas a los pobres. Su misión fue proclamar esa libertad que los cautivos estaban necesitando a gritos. Vino a dar vista a los ciegos, vino a dar esa libertad a los oprimidos. Entonces, cualquiera que sea la causa que te haga sentir oprimido en esta mañana, por favor, recuerda que la obra de Jesús fue y es liberarte de esa opresión. Y si tú quieres personalizar este versículo y creer que es acerca de ti, bien lo puedes hacer, porque tú eres uno con Cristo. Entonces no nada más se trata de que experimentes ser libre de toda opresión, sino que tú traigas libertad a la opresión que otras personas están viviendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero contar esta historia que se encuentra en
Ahorita les digo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 23. Amén. Por favor, escuchen con mucha atención. Es la historia del profeta Eliseo y su siervo Jesse. Ambos estaban justamente a punto de ser aprendidos o capturados cuando tuvieron una experiencia sorprendente. Dice así. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Y entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram, que también es rey de Siria, y él llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? O sea, el rey de Siria en pocas palabras dijo, aquí hay un soplón, aquí hay una persona que está enviando información al rey del bando opuesto. Y ellos contestaron, no somos nosotros, mi señor. El rey, respondió uno de los oficiales, Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Entonces le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le contestó, no tengas miedo. Hay más de nuestro lado que al lado de ellos. Amén. Ese momento fue muy impactante para la vida de Eliseo y de Jesse, su siervo, porque estaban a punto de ser capturados por el rey de Siria. Yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en una situación así, acorralados por los enemigos. A lo mejor esos enemigos pueden ser malas noticias, malas circunstancias en casa, puede que sean deudas o cosas externas que están presionando y presionando. ¿Qué haces cuando la presión te rebasa? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer, valga la redundancia, con esos problemas? ¿Sabes qué hizo Eliseo? A lo mejor pudiera sonar impráctico, pero Eliseo simplemente oró al Señor y dijo estas palabras. Primeramente, aclarar que no había nadie alrededor de Eliseo y Jesse, pero en la parte baja de la montaña habían multitudes y multitudes de soldados de Siria y todos venían contra Eliseo. Entonces Eliseo oró. Y esta es la parte en la que quiero que enfoquemos. Dice que oró diciendo, Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Amén. Y cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Y entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Amén. Más o menos, si pudieran utilizar su imaginación, la escena se vio algo como esto. Jesse estaba bien asustado porque ya estaban a punto de ser capturados. Ahí sí nos falló un poquito la IA con la proporción de los personajes, ¿no? Pero más o menos imagínense, fue un momento así donde fueron rodeados por el ejército enemigo de Siria, a punto de capturarles y llevarles de rehenes, pero Eliseo veía otra realidad. Eliseo veía el cielo abierto y veía esa multitud de soldados celestiales montando caballos radiantes de luz, viniendo alrededor de ellos a protegerles. Entonces, cuando Eliseo ora, también los ojos de Jesse son abiertos y es testigo de lo que Eliseo estaba viendo. Imagínate qué pasaría si cada vez que estás enfrentando una situación que te rebasa, que te atemoriza, que te llena de temor, ansiedad, o simplemente una situación que te pone en peligro. Imagínate qué pasaría si ante esas circunstancias, en lugar de
preocuparte y caer bajo el efecto de la opresión y volverte cautivo de la opresión y ser llevado rehén por la opresión, como rehén, tú clamas a Dios y dices, Señor, abre mis ojos, quiero ver lo que tú ves. Yo sé que mayor eres tú que lo que esté en el mundo oprimiéndome. ¿Sabes qué pasaría? Empezarías a cambiar tu manera de orar. Comenzarías a confiar, a descansar. Vivimos en un mundo caído, un mundo de oscuridad. Quisiéramos que este mundo fuera mejor. Es más, quisiera ser el día de hoy el pastor más optimista del mundo y decirles que este mundo va a mejorar, no se preocupen, pronto este mundo estará en mejores condiciones. Lamento decirles que no va a ser así. No va a ser así porque el hombre con todo su ego está destruyéndolo y está estableciendo sistemas impíos, sistemas pecaminosos, sistemas que no tienen nada que ver con la verdad del evangelio. Entonces, la buena noticia es que dentro de ti hay un reino y ese reino es superior a lo que está afuera en el mundo. Y cada vez que nos reunimos, como en esta ocasión que estamos congregados, la gloria de Dios habita entre nosotros. ¿Qué es la gloria de Dios? La bondad de Dios, amén. La bondad de Dios se manifiesta entre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Con provisión, con sanidad, con paz, con seguridad. El reino de Dios está aquí. Por favor, díganlo en voz alta. El reino de Dios está aquí. Amén. Y dile a tu vecino, el reino de Dios está en ti. Amén. No temas, el reino de Dios está en ti. Gloria a Dios. Así que hay una realidad que a lo mejor nuestros ojos físicos o nuestros cinco sentidos no palpan, pero nuestro espíritu puede ser consciente si así lo decidimos. Aunque somos hijos de Dios eternos, aunque estamos destinados a ir al cielo, aunque somos llamados justos, es una decisión activar y abrir los ojos del Espíritu. No siempre los ojos del Espíritu están abiertos, no siempre estamos conscientes de la grandeza de Dios. Por eso el salmista David decía a cada momento, engrandece al Señor, engrandezcamos al Señor, bendigan el nombre del Señor, o sea, enfóquense en el Señor. Mientras vivamos en un cuerpo humano, vamos a estar muy conscientes del mundo que nos rodea a través de nuestros cinco sentidos, pero no militamos según la carne, militamos en el espíritu, andamos en el espíritu y es una elección, es una decisión. Amén. Así que el día de hoy oro que Dios abra tus ojos como se los abrió al siervo Jesse y como también los abre para mí. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en este relato? Dice la palabra de Dios que los ojos de Jesse fueron abiertos, fue testigo de esta majestuosidad, y cuando el ejército sirio avanzó hacia Eliseo para capturarlo, ahora Eliseo volvió a orar y dijo, Señor, haz que ellos queden ciegos. Bien buena onda, Eliseo. Haz que queden ciegos todos ellos. Eran miles y miles de soldados. Imagínate, montando caballos y ciegos. El caos que se iba a generar con un montón de jinetes ciegos. Pobres caballos iban a estar siendo mal dirigidos, chocando unos contra los otros. Pero entonces dice que el Señor hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Y luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. O sea que Eliseo tomó ventaja de esa ceguera y los llevó a Samaria. Y Eliseo pidió en oración cuando los dejó en Samaria, Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Ay, qué bueno, ya ven, Dios es bueno, no los iba a dejar así. Y el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, los mato, padre mío, los mato. El otro bien apuntado, ¿no? Quería matar al ejército enemigo de Israel. Y Eliseo le contestó al rey, claro que no. ¿Acaso mataremos a los prisioneros de guerra? Mejor dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Y entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y comieron y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Gloria a Dios. Se cumple la palabra que dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. A veces queremos detener toda esta ola opresiva que viene a veces a través de personas, de juicios, de argumentos que se levantan contra la verdad de Dios, pero justo estamos en esta serie que se llama Derribando Fortalezas. No permitamos que el mal de este mundo permee a nuestro interior.
De hecho, el reino de Dios está en nosotros. Y si se dan cuenta, Eliseo usó la ceguera solo por un momento para someterlos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos derribar todo argumento y podemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, los enemigos son puestos debajo del estrado de tus pies. Amén. Cualquiera que sea el enemigo que te está amenazando u oprimiendo, simplemente clama a Dios, ora al Señor, pide que abra tus ojos, pide que su Espíritu Santo te guíe a qué hacer, pero te diré la clave en esta mañana para ser libres de toda opresión. Antes que ello, te comparto lo que dice Proverbios 10:24. Dice, lo que el impío, perdón, Salmo 112 del 6 al 8 quise decir. Dice, el hombre justo siempre será recordado, vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Hay promesas para el justo, hay promesas para ti. No importa el nivel de opresión que estés experimentando, no importa la cantidad de pensamientos opresivos que vengan a tu mente, puedes confiar en esta palabra que se encuentra en Salmo 112:6. Dice que el justo será recordado y vivirá sin temor a las malas noticias. Yo creo que a veces nos contagia tanto este mundo, tanta inseguridad, tanto temor que la gente habla constantemente que es fácil contagiarnos, ¿no? Y a la primera llamada tarde o demasiado temprano nos asustamos, nos alarmamos cuando alguien nos llama por teléfono de manera inesperada, por ejemplo, o cualquier situación nos pone nerviosos o nos pone tensos, y es porque no estamos conscientes de algo tan importante llamado justicia. Y justamente de eso quiero hablar, de qué importante es la justicia de Dios en nuestras vidas, la paz de Dios en nuestras vidas y el gozo de Dios para erradicar el temor, erradicar la opresión. Amén. También dice Proverbios 10:24 que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Amén. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Te das cuenta que la gente vive pensando que le va a pasar lo peor y tarde o temprano eso les pasa? A lo mejor nos ha sucedido también a nosotros alguna vez que nos desenfocamos de la palabra, de la verdad, y comenzamos a cooperar con esos argumentos contrarios a la verdad de Dios y les dimos cabida. Pero no siga siendo así en tu vida. Tenemos las armas de nuestra milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ser libres de toda opresión? Lleva esta pregunta a tu corazón. Pregúntate, ¿cómo puedo ser libre de toda opresión? Digo, porque vivir en este mundo ya es en cierta manera opresivo. Todos los días hay malas noticias. Todos los días estamos escuchando de situaciones desagradables. La realidad es que no es que estemos escuchando, sino que nos exponemos. Mucha de la información que entra a nuestras vidas no llegó sola, la buscamos. Mucha de la información que nos está robando paz y nos está distrayendo de la verdad es información a la que le dimos acceso y no entró sola, le dimos acceso. Así que seamos más cuidadosos en lo que consumimos, simplemente más precavidos en lo que damos acceso a nuestras vidas. Así que necesitamos cambiar de reino. Claro que el reino de Dios vive en ti, pero necesitas cambiar de estar consciente del mundo terrenal a vivir consciente del mundo o del reino de Dios en tu interior. Amén. Empezar a vivir consciente del reino de Dios que vive en ti. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Simplemente, aunque vivimos en un mundo de oscuridad, dentro de nosotros vive un reino de luz. Y por donde sea que andemos, vamos iluminando ese entorno. Las tinieblas saben donde hay un hijo de Dios que está consciente de su justicia, que está consciente de su posición en Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 14:17. Por favor, léanlo conmigo. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de qué? De justicia, paz y gozo. Amén. Gozo en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo produce estas tres cosas. ¿Qué es el reino de Dios en nosotros? Aquí dice. No es lo que comemos o bebemos, no es lo intangible de este mundo, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justo lo que nos va a librar de toda opresión.
Es justo lo que nos va a librar de todo temor. Amén. Sé lleno, entonces, número uno, ¿cómo ser libres de toda opresión? Número uno, sé lleno del gozo de Dios. ¿Lo puedes decir fuertemente? Sé lleno del gozo de Dios. La realidad es que la mayoría de las personas están más conscientes del temor, de la tristeza, de la ansiedad. Hoy en día hay más diagnósticos de los que te puedas imaginar, sobre todo en niños y adolescentes, diagnósticos de todo tipo, todo tiene que ver con la mente y con las emociones, obviamente. Pero si comenzáramos a practicar esto que ya nos fue dado, que es un superpoder y es el gozo de Dios dentro de nosotros, nos daríamos cuenta lo fácil que es erradicar o alejar la opresión de nuestras vidas. La opresión no puede convivir donde hay gozo. Amén. Y no hablo de ponernos alegres. El mundo tiene sus formas de volverse alegres, ¿no? Y sabemos bien cómo, ingiriendo cosas que les hacen sentir bien por un momento. Pero el gozo de Dios no llegó para irse, llegó para quedarse en tu vida y tú puedes activar el gozo. Así como hay funciones en ciertos aparatos o carros, incluso funciones activadas por la voz, voice activated se dice, el comando habla si algo funciona, o por ejemplo, ¿quién no ha usado Siri o quién no ha usado Alexa, verdad? Que hablamos y se activan ciertos comandos y obedece a nuestra voz. Toda esta tecnología a través de la voz, pues se activa. Igualmente, nosotros podemos activar el gozo de Dios en nuestras vidas. Podemos hablar el gozo de Dios y activarlo en nuestro corazón. Fíjense lo que dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice, no se desalienten ni se entristezcan porque el gozo del Señor es su fuerza. Amén. Dilo conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. Amén. El gozo del Señor es tu fortaleza en medio de toda situación de adversidad. Y también Proverbios 17:22 nos dice que el corazón alegre constituye el buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Muy cierto. El corazón alegre es una buena medicina, pero cuando te mantienes triste, ansioso, desconsolado, desesperanzado, te comienzas a sentir hasta enfermo. Y es verdad, el espíritu triste seca los huesos. Hace mucho escuchaba una plática TED. A lo mejor los muchachos que están ahorita en universidad o en prepa están más familiarizados con este término, pero las pláticas TED son un montón de conferencias que están online, a las cuales puedes acceder en su plataforma, TED Talks, así se llaman, y son un montón de pláticas cortitas de 15 minutos que te dan tips para la vida. Son muy interesantes. De hecho, para que alguien dé una plática TED, tuvo que pasar un filtro, tuvo que pasar un proceso de admisión, pero quienes dan la plática TED están bien capacitados en el tema y generalmente son especialistas. Y escuchaba una plática TED de una mujer neurocientífica. Ella estudiaba el cerebro y los efectos de las hormonas en el cerebro y demás. Y ella daba una ponencia muy interesante. Ella explicaba que nuestro cuerpo funciona a través de hormonas generadas o segregadas desde nuestro cerebro. Y que, por ejemplo, si teníamos miedo, y nuestro cerebro estaba segregando cortisol, por ejemplo, que es esta hormona del estrés. Nuestro cuerpo obedecía a esa hormona y comenzaba a reaccionar y se acomodaba de una manera que cooperaba con esa producción de hormona negativa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo y me siento con los brazos cruzados, las piernas cerradas y encojo mis hombros así como lo estoy haciendo, pues entonces yo empezaba a recíprocamente mandar señales a mi cerebro de que estaba recibiendo esas hormonas de estrés, de inseguridad. Entonces se hace un ciclo o círculo vicioso entre la posición que adopto con mi cuerpo que manda señales al cerebro y entonces el cerebro se mantiene segregando esa hormona. ¿Y qué significa esto? Nos autosecuestramos. Pero decía esta científica que si nosotros optamos por acomodar nuestro cuerpo de una manera contraria, por ejemplo, brazos abiertos, las palmas hacia enfrente, una ligera sonrisa. Tomamos una posición de autoridad con nuestro cuerpo, también le mandamos señales al cerebro y el cerebro comienza a segregar otro tipo de neurotransmisores, en este caso, dopamina, serotonina, un montón de hormonas de la felicidad y de la seguridad, ¿no?
y estas hormonas comenzaban a contribuir con el bienestar, el sentirnos bien, el sentirnos sanos, el sentirnos liberados. Entonces, si esto es parte del diseño de Dios, porque esta científica lo único que hizo fue descubrir una maravilla más de Dios. El cerebro es una gran maravilla de Dios y es comparado a un microuniverso tan complejo como el universo por la cantidad de neuronas que tenemos en un centímetro cúbico, es una enormidad de neuronas. Entonces, que ella haya explicado esta teoría es interesante, porque ¿qué nos cuesta a nosotros en medio de cierta dificultad activar el gozo? Miren, les voy a pedir que hagan un ejercicio. En el momento que más desesperados se sientan por una situación, enciérrense en algún lugar privado, en su baño, en su cuarto, y sonrían, sonrían, sonrían y sonrían, y comiencen a declarar la palabra. Vuélvanse conscientes de que están sonriendo y declaren la palabra. Observen. Sean testigos de cómo la ansiedad comienza a decrecer, a bajar, a bajar, a bajar, porque estamos cooperando con un superpoder que ya está dentro de nosotros, el gozo de Dios. Amén. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Y es importante que ubiquemos todos estos versículos que hablan de gozo. Por ejemplo, lean conmigo Salmos 16:11. ¿Qué dice? En voz alta dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias en tu diestra para siempre. Amén. ¿Qué es la diestra de Dios? Es donde Jesús está sentado y nosotros juntamente con Él en el trono de su gracia. ¿A qué se refiere con delicias? A todo lo que nos genera deleite, a todo lo que nos produce gozo. Amén. Todas las bendiciones de Dios son delicias. Y dice que Dios se encarga de mostrarnos esa senda de la vida, ese camino a vivir esa vida abundante que Jesús prometió darnos y que la tenemos. Así que cuando estás lleno de ansiedad y temor y opresión, si nosotros creemos en lo que dice este versículo, pues ¿qué te dice? Que no estás experimentando su presencia, que no estás siendo consciente de que la presencia de Dios está contigo. Pero si nosotros comenzamos a vivir el gozo de Dios, activamos el gozo de Dios en nuestro ser, el temor y la opresión se tienen que ir de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el reino de Dios es justicia, paz y gozo, como ya lo leímos. Entonces, optemos por el gozo de Dios. Número dos, cúbrete con la justicia de Dios. ¿Puedes decirlo en voz alta? Cúbrete con la justicia de Dios. Amén. Hacemos mucho énfasis en esta iglesia con las prédicas, con las enseñanzas acerca de recordarnos a nosotros mismos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué hacemos ese énfasis? Porque la justicia es nuestra identidad. Cuando tenemos claro quiénes somos en Cristo, esa misma identidad nos cubre como un escudo. Amén. Y esa identidad nos ayuda a superar todo lo interno y nos hace fuertes para vencer también todo lo externo. Hay una gran diferencia en vivir la vida dudando si Dios nos ama y si somos justos, a creyendo por fe que somos amados y que fuimos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo y que su sangre nos justificó. Eso significa ser justo, que ya fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, de modo que Dios no nos busca para juzgarnos, sino para amarnos, para bendecirnos, para sentarnos juntamente con Él en el trono de su gracia. Amén. ¿Qué dice Isaías 54 del versículo 14 al versículo 16? Por acá lo tengo en pantalla, lo leemos. Dice, con justicia serás adornado, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Gloria a Dios, qué tremenda palabra. ¿Escucharon? ¿Lo pudieron leer? Si alguien conspira contra ti, caerá. Está hablando de tus enemigos opresores. Cuando leemos Salmo 23, habla de la mesa del banquete. Dice la palabra que el Señor nos lleva a la mesa del banquete, adereza mesa delante de nosotros, en presencia de quienes, de nuestros angustiadores. Así que cualquiera que sea la fuente de tu angustia o de tu opresión, no digo tu opresión porque no es tuya, la opresión externa, acércate a la mesa de Dios, aderezada por Dios mismo, suplida con toda clase de bienes para el justo. Pero está claro que nuestra justicia nos protege.
Nuestra justicia nos blinda de toda opresión. Amén. Gloria a Dios. Si la opresión es lo contrario a tener esperanza viva, esa esperanza viva la activamos estando conscientes de cuánto Dios nos ama y de que el gozo de Dios nos habita y su paz también. Y con eso quiero hablar del tercer y último punto. ¿Cómo erradicar la opresión en nuestras vidas? Número tres, establécete en la paz. Amén. No en La Paz, Baja California, ¿ok? Establécete en la paz de Cristo. Amén. Ay, perdón. No fue un buen chiste. Establécete en la paz de Dios. ¿Por qué? Porque es una decisión. Anoche que estaba haciendo, bueno, que llegué al aeropuerto y que lo primero que me dicen es, no hay lugares. Pues obviamente como todo buen mortal, como todo ser humano, tuve una reacción, ¿no? Y empecé a preguntar y a cuestionar que por qué si compré mi vuelo con mucho tiempo y si estaba por hacer mi check-in y me indicaron que viniera a hacerlo al aeropuerto y llegué con 2 horas de anticipación. No, pues es que se sobrevendieron. Así te lo dicen ya, ya ni siquiera una mentira, ¿no? Se sobrevendieron. Bueno, le digo, ¿y qué van a hacer al respecto? No, pues lo ponemos en lista de espera, nada más hay 5. No, pues fuimos los 5 a esperar y no hubo lugar para ninguno. Entonces fue bien impresionante cómo cada persona en la fila de espera reaccionó. Literal había un señor con la cara de luchador, no estoy diciendo mal plan, pero tenía la cara así de rudo y lloró. Se puso a llorar como un niño, perdón que me ría, pero no me lo esperaba. Y había otro señor que se puso tan tenso que empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y es muy feo cuando ya tienes el plan de viajar y que de repente te digan que no, pues se te cae todo el plan, sobre todo si el viaje continúa con alguna conexión y también vas a perder esa conexión. Pero en ese momento, cuando dijo eso, yo tuve paz. Tuve paz, digo, no era lo mejor ni mi plan, ni lo que yo quería, pero pues me ofrecieron un hotel donde quedarme, cena, desayuno. Tuve que echar mano de esta tecnología, hablarle a Ramón anoche y decirle, Ramón, apóyame, ayúdame, voy a mandar, voy a hacer el Zoom aquí con ustedes. Y me dijo Ramón, bueno, pues nos preparamos para que todo esté a tiempo. Y gloria a Dios, todo está fluyendo en este momento. Así que hay una promesa de Jesús para su iglesia y esta promesa se mantiene vigente porque se la dijo a sus discípulos, pero hoy en día es para nosotros. Y dice Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe ni tenga miedo. Amén. No permitas que tu corazón se turbe, o sea, entre en esa opresión o participe con toda esa situación externa que te está amedrentando, pero evita turbarte y tener temor. Más bien, recibe la paz de Cristo Jesús. La paz de Cristo se recibe. La tenemos, pero la activamos por fe. La activamos creyéndolo, diciéndolo, yo creo que la paz de Dios está en mí. Si tú oras pidiendo paz, no va a venir de ningún lado esa paz. Ni siquiera tienes que orar por paz, puedes hablar paz a tu vida. Encuentra todos los versículos de la Biblia que hablan de paz y hazte experto en citarlos ante momentos de opresión, de temor o ansiedad. Amén. Así que, en conclusión, Dios nos ha llamado a libertad, libertad de toda opresión, pero esa libertad no es automática. Aunque somos libres en Cristo, muchas veces no nos damos cuenta que hemos dejado entrar a nuestro corazón información que no es sana. Por ejemplo, ¿sabías que con tan solo exponerte a las noticias normales del día a día, puedes llegar a estar bien oprimido por la noche si no estás lleno antes de la paz de Dios? Oiga, pastor, ¿quiere decir que no hay que estar bien informados? No, no estoy diciendo eso, ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que no necesitas los detalles. Muchas veces la noticia es muy básica y con eso es suficiente. Pero ¿qué hacemos? Nuestra carne nos empuja a buscarle, irnos a la raíz de la noticia. Queremos saber quién lo hizo, a quién se lo hizo, dónde lo hizo, a qué horas lo hizo, por qué lo hizo. Y nos encanta el chisme, la verdad. Llevamos una mala noticia para estar bien informados a un nivel chisme y ¿qué hacemos luego con eso? Lo comunicamos, lo convertimos en rumor, participamos de la opresión de este mundo. Entonces no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a vivir, fuimos trasladados al reino de luz, al reino de Cristo. Y ahora tenemos buenas noticias que impartir. Si con esa pasión que investigamos la mala noticia y vamos a la raíz de las cosas
y compartimos esa información. Si con esa misma pasión transmitiéramos el evangelio, pero antes lo profundizáramos en nuestras vidas, estaríamos viviendo otra situación, fuertes ante el temor y la opresión. Amén. Así que Dios quiere que guardes tu corazón. Y antes de ello quiero leer los últimos versículos. Dice la palabra de Dios, léalo fuerte conmigo. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y él anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Aquí hay algo interesante que debiste haber captado. Dice que Dios sanaba a los oprimidos, o sea que cuando eres oprimido, te puedes enfermar. Y si te sigues suministrando malas noticias todos los días, te puedes enfermar. Durante el COVID, mucha gente murió simplemente porque estaba saturada de tan mala información que el temor, la opresión se apoderó de sus cuerpos y se convirtió en enfermedad. De hecho, hasta se dice que realmente fue una pandemia de mala información, más que un virus. Que claro, hubo un virus y cobró vidas, y no quiero entrar en detalle en ese tema. Pero el hombre asustando, atemorizando al hombre, es una estrategia incluso militar que funciona muy bien. Así que la opresión es del diablo, como lo dice la palabra. ¿Quién oprime? Aquí dice el diablo. ¿Y qué pasa cuando alguien vive bajo presión? Se puede enfermar. Pero a esto vino Jesús ungido con el Espíritu Santo, y para eso estás también tú aquí en la tierra, ungido por el Espíritu Santo para destruir toda obra del maligno. Vean lo que dice Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Primera de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. Y para eso nos manifestamos también los hijos de Dios, para deshacer en nuestras vidas toda obra del mal y también en la vida de quienes nos rodean. Último consejo antes de despedirme, guarda tu corazón. ¿Cómo? Llénalo. ¿Llénalo de qué? De estas tres cosas que acabo de mencionar. De la justicia de Dios. ¿Cómo lo llenas de la justicia? Con la palabra, declarando la justicia en tu vida, creyendo que eres justo por fe, justo por gracia. Paz, consume paz, activa la paz en tu vida. ¿Cómo consigues más paz? Está en tu corazón. Conoce lo que la palabra dice acerca de la paz, apropiate de la paz, y gozo, activa el gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Creo que en conclusión, lo que mejor resume esto de guardar tu corazón es el Salmo 23, ir en pos del buen pastor, porque Él sabe cuidar de nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, no pongas tu corazón abierto a cualquier corriente informativa o a cualquier situación. Guarda tu corazón poniéndolo en la palabra. Salmo 23, tarea. Medítenlo, personalícenlo, pónganle su nombre ahí. Háblenlo en tiempo presente, no lo hablen en tiempo futuro. Si dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bien pueden decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque Él es un Dios presente en nuestras vidas. Su verdad es presente, está en el tiempo presente. Su verdad no es para usarla en el futuro. Su verdad está disponible aquí y ahora para ti. ¿Necesitas paz? Recibe paz. ¿Necesitas gozo? Ahí está el gozo frente a ti. El buen pastor es quien te guía y te lleva a través del valle de sombra y de muerte, pero te saca de ahí. No te quedas ahí. Te lleva a ver a tus enemigos derrotados bajo el estrado de tus pies. Vamos a orar. Te invito a que ahí en tu lugar nuevamente lleves tu mano o tus manos al corazón y digas conmigo, con toda sinceridad, con toda confianza, Señor Jesucristo, gracias porque eres el buen pastor en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque has puesto dentro de mí poder, poder para vencer el temor y echarlo fuera. No intentar controlar el temor, pero ser librado de todo temor. No vivir en función del temor o de lo que no esté funcionando o lo que me esté amedrentando, pero echar fuera ese temor. Y gracias, Señor, porque si el Hijo nos hace libres, si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Y Jesucristo hizo el trabajo perfecto en la cruz para que el día de hoy yo reciba completa libertad. Dilo conmigo, recibo por fe la paz de Jesús que está en mi corazón. Activo esa paz.
Recibo por fe la libertad de toda opresión. Echo fuera de mi vida todo temor. Dejo de acostumbrarme al temor, aunque esté tan presente alrededor, y elijo normalizar esta paz, este gozo y esta justicia que están incluidas en el reino que habita en mí. Gracias, Señor, por darme estas cosas. Yo las recibo en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy muchos de ustedes simplemente fueron liberados, las celdas de cautiverio fueron abiertas y ya no son más víctimas de la opresión. Y todo esto porque Cristo Jesús hizo el trabajo perfecto en la cruz para que goces hoy de plena libertad. Gloria a Dios. Amados hermanos, terminamos esta enseñanza que hoy fue por Zoom. Esperamos verles el próximo domingo. Vamos a estar ahí compartiendo la palabra. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por ser parte de nuestra iglesia y Dios les bendiga. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bendiciones.